Bueno, muchísimas gracias por su presencia. El día de hoy nos enfrentamos a un proyecto, bueno, que da cuenta de una red transatlántica de reflexiones en torno a pues el tema que nos convoca hoy y que, bueno, a mí me interesa mucho escucharlos en el sentido de lo que implica la convocatoria de 180 autores escribiendo desde el presente angustioso y conflictivo que fue el 2020 en la pandemia. Me gustaría, bueno, mucho escuchar primero lo que nos pueden decir sobre este proyecto y, bueno, abrir el diálogo en torno a los retos que implicó. Bienvenidos y nuevamente gracias. Gracias. Pues muchas gracias. Quizás puedo hacer la introducción y después mis amigas darán como estuve digamos, al principio del proyecto y tuve el gusto de coordinarlo. Como se dijo, es un proyecto que se elaboró entre la UAM Coajimalpa, con el rector en aquel entonces, Rodolfo Suárez, y Instituto 17, que dirige Benjamín Mayer. La idea fue sencilla. Cuando empezó la pandemia, todos se acordarán que, pues, frente a la dificultad, todos nos encerramos y empezamos a tener comportamientos distintos, la vida cambió radicalmente y nos pareció que había dos funciones que tiene la palabra escrita que teníamos que usar. Quiero decir, por un lado, la búsqueda de coherencia. Escribir es una manera de explicar lo que nos sucede, o escribir de otra forma, puede ser un video, puede ser un podcast, pero digamos, relatar lo que estamos viviendo. Y dos, la palabra escrita también, o esas reacciones, tienen otra función en general. Lo que todo libro tiene es la función de memoria. O sea, el libro, aquí está la famosa bitácora, queda, el libro está y está para quedarse, porque pensamos que dentro de 30, 40, 50 años, pues quizás alguien va a querer entender qué hemos vivido y cómo lo hemos vivido, etcétera. Por lo tanto, se pensó entonces en la organización de una plataforma digital al principio, plataforma en la cual se invitaba efectivamente a escritores. Yo he visto que son como 35 países, varios idiomas, que eso mis amigas hablarán mucho mejor que yo del lado traducción y qué significa, ¿no? Pero me pareció capital de no encerrarnos y buscar un dispositivo escritural que permitiría ver una especie de comparación. También interesante, desde el principio decidimos que cualquier forma de escritura nos interesaba. Podía ser desde una carta hasta un poema, pasando por un cuento, textos autobiográficos, ensayos abstractos. ¿Qué queríamos decir en esos momentos para hablar? En fin, para no hablar demasiado yo, solo quisiera recordar que la idea fue, aquí tienen el portal, el archivo digital, lo pueden consultar, es de libre acceso. Fue publicar durante 180 días una participación cada día, tratando de equilibrar entre continentes, idiomas, estilos de escritura, tipo de escritura, en qué género se acercaba, no poner 3 poemas seguidos, en fin, hacer todo lo posible para que nuestros lectores pudieran cada mañana pues abrir su computadora y ver un poquito cómo se hacía. Primero hicimos habíamos dicho 120 o 180, cuando llegamos al número 100 vimos que había para más, que la pandemia iba para más largo también, y lo extendimos a 180. En fin, yo creo que una parte capital de este proyecto está en su lado internacional. Tendría muchísimo menos interés, la verdad, para mi gusto, si nos hubiéramos quedado en la lengua española,
Me da mucho gusto estar con pues Adriana Romero, que trabajamos juntos desde hace tiempo y yo sé su afición también hacia la traducción, hasta la edición de textos internacionales. Y tuve el gusto de conocer a Radina gracias a este proyecto. Y Radina, pues, aportó uno de los pilares más fuertes para mi gusto, tanto por la calidad literaria como la distancia mental, diría yo, que hay con los autores chinos. Eso es para mí pues la introducción global. Solo mencionar que Adriana Romero, como lo dijo, trabajó como traductora y un tiempo fuiste también editora, o sea, viste el proyecto de muy cerca y quizás por eso te voy a dar la palabra a ti primero y Radina después nos comentará, pues la contactamos, Adriana la contactó y, y nos armó una participación del lado chino absolutamente ejemplar y estoy muy orgulloso de haber podido contar con esos textos. Adriana, te dejo la palabra. Muchas gracias, Philip. Y bueno, yo también quiero agradecer a Philip por invitarme y por supuesto a Radina por sumarse y no solamente sumarse, sino sumarse y sumar, que eso no todo el mundo lo hace, ¿no? Porque dio más allá de lo que, incluso de lo esperado, ¿no? Y bueno, como dice Philip, este es un proyecto, digamos, tiene un gran valor por el tema internacional. No sabemos, digo, Philip no lo menciona ahorita, pero lo sabía cuando él me lo dijo, cuando armó el proyecto, que había como muchas bitácoras o muchos diarios de la pandemia armándose y circulando, ¿no? Este famoso diario de la sopa de Wuhan que salió muy al principio, donde había autores como Judith Butler y demás, ¿no? Que estaban, sobre todo filósofos y académicos, que estaban como tratando de encontrarle sentido a lo que sucedía y un poco como previendo qué iba a pasar después de la pandemia, ¿no? Pero lo que me parece que también otro gran valor de este proyecto que coordinó Philip es hablar no solamente de especie de proyecciones como de el fin del capitalismo y estas cosas que suenan mucho más grandilocuentes, ¿no? Sino más bien hablar de un tema mucho más íntimo, que es cómo cada una de las personas estaba percibiendo el encierro, porque la pandemia no solo era el miedo a contagiarse, sino era cómo vivíamos todos entre nuestras cuatro paredes y cómo si habíamos eso. Y volviendo al tema internacional, era encontrar todas esas coincidencias humanas, a pesar de estar en horizontes distintos, de cómo había autores en China, había autores en Francia, había autores en La Habana, había autores en África, ¿no? Pero al fin y al cabo, pues estábamos todos en lo mismo, ¿no? En el mismo barco, con los mismos riesgos, algunos digo, en circunstancias mucho mayores. Por ejemplo, digamos, no es uno de los textos que traduje, pero sí de los que edité y a mí me impactaban más, que eran los textos ecuatorianos. Mucho de lo que pasaba justamente en las noticias, que se hablaba de los cadáveres en las calles y demás, ¿no? Que si bien, digamos, los textos tal vez no buscan ser crudos y en el sentido digamos, en el sentido de escandalizar, pero sí son textos que a mí me parecieron profundamente preocupantes, ¿no? Entonces, insisto, si bien los horizontes, digamos, y las circunstancias sociales y políticas y económicas de cada país eran distintos, había muchos puntos en común. Y como dice Philip, digamos, yo estuve muy al principio en la edición digital, después en la continuación de la edición digital, y la edición ya impresa, que es este libro, estuvo Salomé Esper, que de Instituto 17, digamos, yo le pasé el relevo, yo tuve que dejar el proyecto por razones que tenía demasiado trabajo y no podía con todo, pero me parece que, digamos, el resultado cuando lo vi yo ya en impreso me pareció impresionante, porque podemos ver es un libro súper amplio, ¿no? Entonces, que implicó pues el esfuerzo, si se ve en los interiores, el esfuerzo de muchísima gente, y principalmente pues también, como dijo Philip, ¿no? Muchos traductores. Yo pues como traductora del francés me enfoqué en esos textos, que insisto, tampoco lo hice sola. Muchos de los textos poéticos los tradujo Conrado Tostado, a quien también, que no está aquí, pero a quien también creo que merece su reconocimiento. Yo hice más bien los textos narrativos. Ahí Philip incluyó y yo traduje textos de
por ejemplo, de autores, a un autor que luego publicamos también en la UAM, que se llama Jean-Marie Rurangawa, que él, si bien escribía desde Ottawa, desde Canadá, él es de origen ruandés. Entonces, digamos, había esta doble perspectiva. Teníamos, por supuesto, muchos autores franceses relevantes, como Patrick Deville, y también autores digamos, de la francofonía, como Tahar Bekri, Veronique Tadjo, también una autora que nosotros conocimos de muy de cerca en Casa Refugio, que es Safa Fati, que ella fue residente. Ella es una autora egipcia, pero bueno, que ha residido en varios países. Y en fin, o sea, es un proyecto que también abarca no solamente varios idiomas, sino todos estos horizontes lingüísticos, ¿no? Porque como sabemos, muchos de las lenguas dominantes, como el francés, el inglés, incluso el español, abarcan no solamente un país, sino abarcan varios y varios continentes, ¿no? Y eso también fue bastante rico. Yo, digamos, obviamente hay textos donde uno le tiene como mayor cariño, ¿no? Bueno, para mí, obviamente, siempre es un honor que un autor muy importante también es Patrick Deville, que es un muy amigo de Philippe. Digamos, son textos que yo disfruté traducir, obviamente, desde la importancia del autor, como la calidad del texto y demás, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que yo puedo decir a grandes rasgos y pues ahora creo que le toca a Radina. Hola, buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecer mucho a Adriana, a Philippe, a todo el equipo, ¿no?, que me sumaron. Esto es uno de mis trabajos más importantes hasta ahora, no solo de traducción, sino también de recopilación, comunicación, edición, etcétera. Es un trabajo complejo y completo que se hizo, y en esto yo pude insertar unas 10 voces chinas que se prestaron a sobrevolar los muros, como yo preparé una sencilla muestra de estas voces chinas y denominé lo que en un inicio me postulé, ¿no?, con una ponencia, pero qué bueno que sucedió, que más bien hacemos una conversación y estamos aquí los tres. Incluso había más personas que se querían sumar y hablar de la bitácora, porque la noticia ha recorrido incluso el mundo. Y ya en otros países latinoamericanos hay colegas que conocen este trabajo y lo admiran, se preparan a investigarlo, ¿no? Que es algo sumamente necesario y válido, porque yo creo que no hay otro trabajo así tan exhaustivo y tan representativo. Para mí es un honor verdaderamente estar en esto con una serie de creadores en lengua castellana, ¿no? Importantes creadores y orfebres de este idioma, que para mí es, ¿no?, el reto de todos los días, seguirlo aprendiendo, seguir mejorando y seguir traduciendo. Así que estos escritos que sobrevuelan muros, ¿no?, en un momento estaban en esta gran plataforma y hoy día están archivados. Estas voces, ¿no?, que a través de sus distintas escrituras dejan imágenes muy memorables y muy importantes, que tanto yo como Philippe como Adriana, ¿no?, apreciamos que tenían que llegar en lengua hispana y tenían que quedarse, ¿no?, plasmarse con todas las demás imágenes a nuestro alrededor. Y quedarse, ¿no?, en este enorme imaginario mundial que se empezó a forjar en torno a la pandemia, que nos obligó primero a encarar y a aceptar esta prolongada soledad forzosa y además a admitir, ¿no?, que en situaciones así tenemos que olvidarnos de muros y de diferencias y de ser solidarios. Incluso en estas condiciones, sabemos, ¿no?, se erigieron algunos muros, pero lo bueno de proyectos como la Bitácora fue que justo fueron una manera y una herramienta de superarlos o de menos de hacer parecer que no están, ¿no?, estos muros.
y el gran aprendizaje que nos dejó los que trabajamos la bitácora, y supongo a todos aquellos que se han acercado a este magno proyecto, respaldado además por dos instituciones de gran solidez, es justo transformar toda esta amargura del aislamiento, del sufrimiento, ¿no? Muchos sufrimos pérdidas personales, perdimos seres queridos en esta pandemia, transformarlas en un bien común y además compartido, ¿no? A mí me encanta una frase muy, muy dura que dice uno de los poetas y ensayistas que se tradujeron para la bitácora, Yang Lien, varias veces nominado para el Nobel. Él dice en un ensayo, mitad del cual yo traduje, que todos fuimos confinados en la Tierra, pero aquí no quedan sobrevivientes. Esto es, digamos, una metáfora muy concisa y también muy, muy dura, ¿no? Admitir, ¿no?, que solo pensamos que sobrevivimos, pero en realidad tal vez la manera en que nos afectó este evento nos hace ser unos a mitad, no a medias sobrevivientes, y no a 100%. ¿No? Y estos textos, ¿no?, que yo pude recopilar y pude traducir y trabajar para la bitácora del encierro, yo creo fueron unos de los primeros, ¿no? Y como un conjunto de textos, yo creo que es tal vez la visión más representativa en lengua hispana que se ha dado, ¿no?, de unos 10 autores contemporáneos que escriben además en muy distintos géneros y nos proporcionaron obras en distinto género, y varios de ellos incluso nos dieron, por ejemplo, ensayo y poesía. Por eso les pongo aquí esta tabla para que vean los nombres, pero sobre todo para que vean esta columna que está aquí en medio, ¿no?, de que incluso tuvimos partes de lo que fue un diario de reportajes de unos jóvenes que estaban ayudando en la pandemia a orientar a la gente de cómo acceder a los hospitales, y realmente estos jóvenes pertenecían a un grupo de escritura, pero se transformaron en la pandemia y tuvieron, digamos, otro desempeño. El primer autor, y queríamos empezar con Yang Lien, pero la verdad que su voz es muy poderosa, es una campana que incluso asusta, así que sucedió bien que se intercambiaron los dos textos, el de Yang Lien y el de este joven Ai, porque hay en este ensayo que nos envió, que se titula Lectura entre líneas del entorno nuestro, realmente nos cuenta la paranoia, pero con una calma absoluta, ¿no? Incluso llega a describir casos muy dolorosos y complicados, como este de un conductor de camión, de un transportista, que durante 10 días o más tuvo que estar circulando por las carreteras de China porque en ningún lugar le permitían pararse. Entonces él se convirtió, como Ai lo dice, en un forastero inoportuno en todo el territorio de su propia patria, ¿no? Y cuenta otros casos precisamente, ¿no?, desde la paranoia, cómo la gente erigió muros o incluso cavó fosas en los caminos para impedir el tránsito de la gente de la provincia Hubei, etcétera. Y compara todo este proceso, ¿no?, con un muy cruel juego que se transformó incluso en película llamada Juego Sangriento, ¿no? Él compara nuestro entorno de la pandemia un poco con esto, pero lo hace con mucha sutileza y con mucha tranquilidad, sin aterrar. Mientras que el ensayo de Yang Lien, quien incluso acuña este importantísimo término que yo creo no se ha diseminado todavía por el mundo, el término de la poética viral, que es justo esta estampa, ¿no?, que se generó en la literatura, en esta literatura que muchos acusaron de prematura y que inundó las redes sociales de China, ¿no? Él es esta voz, para mí, un gran poeta, enorme poeta, uno de los exiliados del 89, es esta voz de fuego que tanto quema como cura. Realmente es difícil hacer un resumen de todas las ideas que él expone y aborda en este ensayo, pero yendo de párrafo en párrafo, ¿no?, leyendo poco a poco, uno se enfrenta justo con imágenes muy condensadas, muy, muy memorables, con esta del virus ínfimo, pero también infame, o este oleaje, ¿no?, de pantallas fluorescentes donde se transmitían las voces de, por ejemplo, de la escritora Fang Fang y otros, ¿no?, que fueron las más escuchadas durante la pandemia, ¿no?
o definiciones tal vez hasta muy tajantes para algunos, ¿no? De que si te quedas callado es cuando menos tienes chance de ser un superviviente, y más se vale, ¿no? Escupir un chorro de sangre, pero siempre sí gritar, si quieres reclamar, ¿no? Esta calidad de superviviente en este entorno. Y claramente muchas reflexiones en torno a la memoria, ¿no? Siendo él uno de los chinos, ¿no? Que tuvieron que dejar China atrás, y luego enfrentarse con el hecho de que la memoria para muchos eventos históricos fue o mutilada o de plano borrada, y la gente joven en China no la conoce como las verdades en torno a los eventos del 89. Lin Bai, una novelista, ¿no? Una escritora que es mucho más conocida por sus novelas, una de las cuales recientemente se tradujo en España. Ella para mí es el ejemplo del retorno inevitable a la poesía, porque ella generó una gran cantidad de poemas, incluso todo un ciclo de poemas, donde se retoma mucho de la imagen de una manzana puesta en su escritorio, que poco a poco se va transformando, ¿no? De una manzana fresca empieza a tener manchas, luego se pudre, etcétera, etcétera, y los poemas van describiendo los estados distintos de ánimo de la persona, reflejados en los estados, digamos, físicos, el tránsito físico de esta manzana, ¿no? Que va hacia la putrefacción. Y también para mí, muy sencillo pero enorme poema, que se llama Primavera Partida, y justo trae esta imagen, ¿no? De un antes y de un después, ¿no? De un corte que se dio no solo en la primavera, sino en nuestras vidas. Han Dong, un escritor que tengo el honor ahora de estar traduciendo, y estoy sumamente feliz porque es una de las voces intelectuales más grandes de China desde los años 80, un señor que ha intervenido en prácticamente todo tipo de creación, incluso es cineasta y hace teatro, es dramaturgo también. Él para mí aquí en sus escritos, en el ensayo y en los poemas que nos envió, realmente fungió. Él tiene un sentido de humor muy particular y es una de mis más grandes recomendaciones siempre. Es un labrador de la palabra libre, ¿no? En el ensayo describe el encierro que sufrieron él y su esposa, forzoso encierro en un hotel de donde no podían salir, ¿no? Y que incluso transformó, digamos, su manera de pensar literalmente, porque se dio cuenta que empezó a ver de otra forma la libertad, tanto la propia como la de los otros. Y también, ¿no? Este hermoso poema de una noche, ¿no? En un área de epidemia, donde el protagonista es un desenfrenado perro callejero, ¿no? Que se ha vuelto el rey de todas las calles, porque realmente los humanos, ¿no? Los camiones, los coches ya no están. Y es realmente una imagen complementaria, ¿no? Entre el poeta, ¿no? Como un labrador de la palabra, y el perro, ¿no? Que en este momento incluso lo está superando como calidad de vida y como libertad. Lan Lan, que es una poeta que tuve el honor también de traducir, pero lamentablemente se publicó fuera de México, es aquí la hoz de la ternura fúnebre, porque con mucha sutileza realmente deja profundas heridas a través de una serie de poemas que tocan la muerte del primer médico en China que avisó sobre la pandemia, de pérdidas personales que tuvo en su familia, etcétera, etcétera, ¿no? Ver la muerte de muy cerca, sufrirla en carne propia, ¿no? Y también en muchos poemas hacer este balance, ¿no? De observar el entorno natural que florece imperturbable, ¿no? Que regresa a la primavera y atraviesa las estaciones como que sin percatarse de la tragedia que pasa en el mundo humano. Wang, precisamente esta guía y esta maestra de los jóvenes voluntarios de la escritura Su, que de voluntarios de la escritura se vuelven unos voluntarios de la memoria, quienes incluso después de haber sido guiados, ¿no? A través de la ayuda psicológica para remediar todas las experiencias pesarosas que han acumulado a través de estos meses intensos de ayudar a las personas que quieren acudir a los hospitales, incluso los más tiernos y románticos entre ellos, ¿no?
que han tenido sus romances en forma virtual a través de esta experiencia tan difícil. Al final dicen que siempre si no quieren deshacerse de estas imágenes y recuerdos, sino más bien prefieren y eligen no olvidar. Y esto es grande porque viene de unos jóvenes, ¿no?, que viven en un país donde en las últimas décadas la memoria ha sido bastante suprimida. Yu Jian, un autor del extremo sur de China, gran defensor y activista de los derechos de la naturaleza, él nos confronta en una serie de poemas. Me envió una cantidad que superaba los 15 poemas y de ellos yo tuve que elegir este reclamo inaudito de la naturaleza, tanto viva o muerta. Él hace hablar a los murciélagos, a los cuervos, a todo el entorno natural e incluso al cubrebocas, ¿no? Como que la única voz que un poco acalla es justo esta de los humanos que han suscitado, de cierta forma, esta tragedia. Deng Anqing es, al revés, un joven citadino que proviene de un pueblo, pero se ha vuelto citadino y gracias a la pandemia encuentra el camino de regreso, porque siempre vamos hacia adelante con la civilización, con el desarrollo, con la globalización, ¿no? Cada vez más nos enfrascamos en las ciudades y en la vida citadina. Él, al revés, aprovecha la pandemia a propósito para quedarse con sus padres y vuelve a restablecer de una manera muy tierna e íntima la relación con su madre. Es otra gran recomendación. Este ensayo fue la obra más extensa que se publicó, creo que incluso se separó en dos, porque sí era de 10 partes, pero sí les recomiendo que lo lean y que atraviesen con este joven este camino de regreso hacia atrás, hacia la raíz, hacia el seno materno, etcétera. Y penúltimo fue otro gran emigrante de los eventos del 89 que sigue radicando en Nueva York y además de poeta es también pintor. Él se llama Yen Li y con él nos enfrentamos, ¿no? Con todo el desastre, pero a través del prisma, ¿no?, de una sensación fantástica, como él mismo la llama, es decir, el delirio y lo tétrico. Digamos, este estado de delirio que nos provocó la pandemia. También de él tuvimos extracto de ensayo y de poema. Y finalmente, un privilegio que se dio un poco por casualidad de una voz que yo llamo una voz amurallada. Esta voz que fue la voz de todas las voces en China y luego fue tan denigrada, tan desprestigiada, y hoy día es efectivamente amurallada porque no tiene su pasaporte, no se le permite salir de Wuhan, está prácticamente bajo un secuestro estatal. Fan Fan nos envió un pequeño ensayo escrito específicamente para la bitácora del encierro. Esto fue de verdad un honor, ¿no? Tener y traducir un texto así de una persona así que hoy en día sufre una absoluta prohibición en su propio país. Están desaparecidas sus obras, ¿no?, de bibliotecas y de todo. Esta es la obra a la que ustedes pueden acceder, el diario de Wuhan, que publicó Seix Barral. Y aquí, por último, ¿no?, les dejo otra vez los nombres y los títulos, ¿no?, de todas las entradas que pueden encontrar en los archivos. Y otra vez va mi gran agradecimiento por haberme permitido hacer este trabajo que me permitió acercar las voces chinas a los hispanohablantes y también yo insertarme, ¿no?, en un ambiente de creadores, traductores, orfebres de la palabra en español, ¿no? Un honor con el que no había ni soñado. Así que gracias, Philippe, gracias, Adriana, y a todo el equipo de la Bitácora.